Buenas tardes a todos y bienvenido a un nuevo episodio de Jugando en Serio. En esta ocasión tenemos el enorme placer de contar en el estudio con Soraya del Portillo. Soraya, no me quedo corta si digo que es una eminencia en temas de emprendeduría y también en temas de comunicación y formación para grandes corporaciones y también en temas de educación, no solo para corporaciones, también para niños. Ella es la CEO y fundadora de Speak Up y de Kiara, que son dos plataformas que utilizan, entre otras, inteligencia artificial y siempre la última innovación para proporcionar esa formación corporativa que tanto necesitamos en nuestro ecosistema empresarial, ¿no? Además, y ya ella, pues porque parece que le sobra el tiempo, ¿no? Es oradora para grandes corporaciones tipo 3M, PricewaterhouseCoopers o Codere, y es una de los miembros de la Fundación Female Startup del Consejo, y esto, entre otras cosas, le ha llevado a obtener grandes premios, como por ejemplo la Mujer Emprendedora del Año en el Ayuntamiento de Madrid, que se le dio en 2023, ¿verdad, Soraya? Y en el galardón en la categoría Psicología y Tecnología Digital en las Organizaciones por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Bueno, como veis, es una mujer todoterreno que tenemos la gran suerte de tener aquí, y además de todo esto, que es como el ámbito más empresarial, es fundadora de la Fundación Familia Bombay, que es una fundación sin ánimo de lucro que se dedica pues, a ayudar a gatitos con leucemia. Así que imaginaos el portento que tenemos hoy en este episodio, ¿vale? Obviamente la hemos invitado para que nos hable de toda su trayectoria, y Soraya, yo quería darte la enhorabuena por toda tu trayectoria y yo estoy súper agradecida de estar aquí contigo y de conocerte en todo este tiempo. Y quería preguntarte, ¿no? Hoy en día la inteligencia artificial, bueno, ya no hay otro tema, ¿no?, que la inteligencia artificial. Y tú, con tu trayectoria, con todos los años que llevas, con todos los casos de éxito y con los casos de uso que has visto en todas las plataformas que tú misma has montado y con las que has colaborado, y la cantidad de empresas que conoces, ¿qué opinas, no? Ya sé que es una pregunta un poco ardua para empezar, pero quiero empezar rompiendo el hielo con esta. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué crees que va a ocurrir o que está ocurriendo y hacia dónde vamos, no? Bueno, lo primero, daros las gracias por invitarme. Estoy encantadísima de estar en este podcast de mi casa, porque al final Gamelear es mi casa también. O sea que gracias, agradecida de corazón de estar aquí, y espero que esto sea un homenaje para todas las personas que han pasado por este podcast y también por esta empresa tan grande, por Gamelear. ¿Qué nos depara el futuro? Yo te diría que dentro de la Soraya soñadora te diría que qué pena que la inteligencia artificial no hubiese llegado antes, o yo haber nacido más tarde, para ver todo lo que nos depara. Nosotros llevamos trabajando con inteligencia artificial ya 10 años. Esto significa que para lo que todo el mundo llama inteligencia artificial, que es básicamente ChatGPT, es decir, modelos matemáticos basados en vectores que van a permitir tomar decisiones más rápido, hacer cosas más rápido, con mayor precisión. Yo creo que esto es lo que va a generar una velocidad tan exponencial que se nos puede llegar a escapar de las manos. Pero a mí me gustaría que lo enfocásemos hoy, al menos, desde esa parte tan positiva que tiene, que es simplemente el convertir esta inteligencia artificial en una herramienta, un medio que se centre en mejorar la vida del ser humano en cualquier ámbito. Y desde luego es así, yo creo, como debemos tomárnoslo. Es verdad que, bueno, siempre, ¿no?, el ser humano o cualquier persona en general, siempre hay un poco de resistencia al cambio, y realmente la inteligencia artificial es una revolución que ha venido para quedarse, y lo que tú dices, lo mejor es abrazarla y aprovecharse de todas las cosas buenas que nos puede traer, como en su día nos trajo Internet, ¿no?, que también fue una mega revolución, y otras que ha habido antes. En cuestión de una aplicación en concreto, por ejemplo, en temas de dar feedback, de hacer assessment, ¿no?, de determinados procesos o para determinadas, digamos, trabajos, personas, formas de hacer las cosas, ¿tú has tenido
o tienes alguna experiencia en cómo la inteligencia artificial está influyendo también en este tipo de procesos? Bueno, hace 10 años, como te comentaba, yo creo que ese fue el clic que a nosotros nos hizo ver que algo tan repetitivo como era cuando dábamos los cursos de presentaciones en público, cuando los feedbacks eran básicamente repetir los mismos consejos a uno y otro alumno, nos dimos cuenta que, por un lado, era una tarea que se podía automatizar y, por otro lado, nos dimos cuenta que el ser humano, aunque es el que entrena la inteligencia artificial, en muchas ocasiones está limitado y no es capaz de medir tantas variables como lo puede llegar a hacer la inteligencia artificial. Y no solo tantas variables, sino de forma mucho más precisa, con un grado de error muchísimo más pequeño. Ojo, yo siempre digo, la inteligencia artificial no es tan inteligente como pensamos. Para mí es la estupidez artificial hasta que nosotros la entrenamos. Te cuento el caso de Kiara. Nosotros lo que hicimos es que, sabiendo que un consultor, un formador, no era capaz de medir un montón de KPIs, estamos hablando de 3, 4, 5, imagínate 25 KPIs diferentes al mismo tiempo. ¿A qué me refiero con KPI? En nuestro caso, en formación aplicada a la inteligencia artificial, a la medición, como comentabas tú antes de assessment, estamos hablando de cómo medir la velocidad de habla. Parece fácil, ¿no? Un formador puede centrarse, cuando alguien está hablando en público, en contar el número de palabras que dice por minuto. Te pones un crono, cuentas el número de palabras. Yo creo que poco más podemos hacer. Bueno, si somos mujeres, una segunda tarea, pero poco más podemos hacer. Si al mismo tiempo tiene que estar midiendo el contacto visual, es decir, dónde el alumno está mirando en cada momento, si lee las diapositivas, si reparte la mirada en el auditorio o si mantiene la mirada en alguna persona en concreto o evita la mirada de alguna persona en concreto, bueno, eso ya es un verdadero reto para que un ser humano sea capaz de medir de forma, primero, objetiva y después totalmente real, cuáles son las métricas de esas dos variables. Imagínate cuando llegamos a 25, por ejemplo, el ser humano no es capaz de medir los decibelios. Podemos, de una forma subjetiva, saber si alguien está gritando. A lo mejor alguien te dice, pues no gritó tanto. Bueno, y tú puedes decir, pues sí, gritó. Pues puede depender de muchos factores. De dónde estuvieses tú posicionado, del dolor de cabeza que tienes ese día, de tu afinidad acústica. Pero la inteligencia artificial no falla, es capaz de medir decibelios. Cuando ya le pides a una persona que sea capaz de medir 3 cosas, es decir, el rango tonal, los decibelios, la velocidad, el contacto visual, pues un ser humano no es capaz. Es ahí donde la inteligencia artificial juega un papel realmente importante, porque va a ser capaz de hacer muchas más cosas al mismo tiempo y además de forma más objetiva. Yo creo que la inteligencia artificial, de cara al assessment, va a quitar la subjetividad que los que hacíamos assessment desde hace 20 años, pues poníamos sin querer en este tipo de evaluaciones. O sea que, sin lugar a dudas, la inteligencia artificial aporta, primero, multitud de tareas y, segundo, métricas objetivas sin lugar a error o con un grado de error muchísimo, muchísimo más pequeño que el que puede tener un ser humano. Aquí eso de los sesgos, ¿no? Los sesgos y la subjetividad, es verdad que, claro, en cierto modo se retiran o dejan de formar parte, aunque yo también, o sea, en algunos debates que hemos estado metidos, es verdad que al final la inteligencia artificial se alimenta por personas que también tienen sus sesgos y sus, ¿no? Pero es verdad que lo que tú dices, tener un mal día, tener un día cansado, mira, ya llevándolo a un tema mucho más, digamos, mundano, cuando estamos haciendo entrevistas de trabajo, es que no tiene nada que ver si es el primero que ves, si es el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, si es por la mañana, si es por la tarde. Entonces, todo eso es verdad que hay una gran parte que podríamos estandarizar y ser lo más objetivos posible para medir a todos por el mismo rasero, ¿no? En cuanto a... Bueno, nosotros llevamos colaborando muchos años contigo, Soraya, y tú empezaste en esto del Game-Based Learning, pues porque como tú eres, todo lo innovador y lo práctico te interesa y todo lo que tiene visos de cambiar o revolucionar algún sector. ¿Qué fue exactamente lo que hizo que dijeras, oye, yo creo que esto del Game-Based Learning
merece la pena explorarlo. Bueno, a mí me flipasteis, 14 años hace. 14 años. Pronto, 14 años hace. Estábamos justo comentando antes de entrar al podcast que teníais solamente el primer producto y yo cuando jugué a Navieros fue como, wow. O sea, fuisteis parte también para mí de inspiración, el decir las cosas se pueden hacer de otra forma para conseguir mejores resultados. Recuerdo que mi discurso comercial cuando iba a mis clientes, normalmente grandes corporates, departamentos de recursos humanos, era siempre el mismo. Las habilidades no se pueden cambiar a través de la formación online, se tienen que cambiar practicando y solo la formación presencial te lo permiten. Claro, yo os descubrí a vosotros y es como cuando siempre has estado creyendo que algo es blanco y de repente lo miras desde otro prisma y dices, oye, narices, que no es blanco, que es plateado, que tiene otro color. Entonces, yo ahí me hicisteis cambiar el discurso porque es cierto que las bases siguen siendo las mismas, es decir, el Game-Based Learning permite practicar. Sin la práctica no hay mejora, es imposible, y más hablando de soft Al skills. final es un simulador, ¿no? O sea, lo que te hace, o sea, hay un montón de sectores donde, o sea, ningún piloto iría a pilotar un avión sin antes pasar X horas de vuelo en un simulador, ¿no? Más nos vale, ¿no? Fue también el ejemplo Sí, que cogimos también claro. nosotros para desarrollar Kiara. Sí que nos dimos cuenta que cuando el alumno practicaba, y además lo hacía de forma divertida, porque la parte de storytelling, de aventura gráfica, engancha, que eso luego hablaremos un poquito más adelante, pero es el gran cáncer de la formación hoy en día, el que ya no enganchamos. Y luego hablaremos un poquito más en detalle por qué pasa eso, por qué hoy pasa y por qué no pasaba hace 20 años, ¿no? Pero una vez que el alumno puede practicar y a través de la práctica interiorizar mejor esos conceptos y a través del videojuego, de ese storytelling, puede percibirlos de forma más emocional, es cuando conseguimos, por un lado, que se interioricen esos conceptos. Al final, tú puedes aprender cursos de conocimientos estudiando, sí, pero de habilidades no. De habilidades tienes que practicarlas, porque si no, te puedes saber muy bien la teoría, pero no vas a liderar bien, no vas a negociar bien, no vas a comunicar bien. Esto hay que practicarlo. Y para mí es fundamental los informes que después se dan en el cómo lo has hecho, qué has hecho y lo más importante, el qué puedes hacer para mejorarlo. Entonces, para mí el Game Slayer, bueno, yo me enamoré, tengo que decir, me enamoré de Navieros, del primer videojuego que sacasteis. Para mí sigue siendo la niña bonita, aunque todos los demás me chiflan, pero ver la base psicológica de todo lo que yo había estudiado en la carrera, aplicada por primera vez, además, en un videojuego que me lo hacía divertido, fue, o sea, fascinante. ¿Y nos puedes contar alguna historia, algún caso divertido, alguna historia de éxito que hayas tenido con algún cliente tuyo en este sentido? Alguien que fuera muy reacio a estos temas y de repente, wow, o bueno. La verdad es que, fíjate, no encuentras a la gente reacia y yo creo que es por lo siguiente. Cuando somos niños nos gusta aprender jugando. Y cuando somos adultos de repente nos quitan esa parte divertida y te dicen, y ahora sufre, ¿no? Yo siempre, cuando me preguntan cuáles son mis estudios, yo no cuento que yo estudié psicología, yo cuento que yo sufrí psicología. ¿Por qué? Por dos motivos fundamentales. El primero, porque no era divertido. Era sufrimiento, tenía que hacer un esfuerzo, no me enganchaba. Es decir, no había una motivación intrínseca dentro de mí para querer adquirir esos conocimientos y ser capaz de entender cómo interiorizarlos para posteriormente aplicarlos. Por eso lo sufrí. Pero había un segundo matiz que para mí también era importante, que era el por qué el aprendizaje no estaba adaptado. Es decir, yo siempre he dicho, yo siempre cuento esta historia, si escucháis algunas de las charlas inspiracionales que yo suelo hacer. Tuve no sé si buena o mala suerte, a fecha de hoy creo que es la buena suerte de tener dos hermanos varones, uno más pequeño y otro más mayor, con altas capacidades. Entonces, el mensaje que yo escuchaba siempre era, ellos son inteligentes y tú no. Claro, no es que yo no fuese inteligente, es que tenía otra forma diferente de aprender. Entonces, lo bueno que tienen los simuladores, el Game-Based Learning, es que te permite aprender de otra forma diferente a la que nos obligaba la educación en el colegio, instituto y universidad. Y eso genera más engagement, eso genera más motivación y eso hace que la huella formativa dure durante mucho más tiempo. Esto que cuentas es súper interesante porque realmente es que seguimos sufriendo, o sea, se han hecho cambios en la educación, pero yo también sufrí la carrera, o sea, de hecho... bueno, yo creo que todos hemos pasado, ¿no? El cole, luego el instituto, la universidad. Yo en el cole, que eran los años en los que todavía se te permitía jugar,
jolín, tengo un recuerdo y todo lo importante lo aprendí ahí, ¿no? Es cuando aprendes todo lo importante, cuando eres pequeño. Luego vas sumándole formación que también lo está contenida en los libros de hoy en día en Internet y en cualquier lado. Pero efectivamente lo que nos destaca unos de otros son las habilidades y eso no se enseña en ningún lado, ¿no? O sea, ahora se está empezando a poner más énfasis, pero en las carreras o sea, es que prácticamente inexistente y es lo que luego te va a hacer. Te va a exigir el mundo laboral y tu desarrollo profesional, ¿no? Es cierto. Entonces, tirando un poco de este hilo, puesto que no nos forman de esa manera, desafortunadamente, o hay muy pocos sitios donde te puedas formar así actualmente, tú llegas a la empresa y ahora te encuentras con un job description, ¿no? Una descripción de puesto y un rol que te exige tener ciertas habilidades. Entonces, ¿cómo tú como empresaria y como experta en este tema, cómo crees que la inteligencia artificial y la gamificación deberían enfocarse para ayudar a estas personas, a estos empleados, a todos nosotros, a realmente adquirir esas habilidades que pues hasta ahora no nos han enseñado en la formación reglada, ¿no? Es una pregunta que, vamos, si supiese respondértela con precisión, yo creo que cobraría más. No, es broma. Últimamente en mis charlas digo una frase que a la gente no suele estar de acuerdo y me ratifico en ella. Ya no estamos en la época del conocimiento, ya no estamos en la época del conocimiento. El conocimiento es accesible absolutamente para todo el mundo. Ya no estoy hablando de Google, estoy hablando, por supuesto, de ChatGPT. Es decir, cualquier tipo de conocimiento. Tú haces un buen prompt a ChatGPT y es perfectamente capaz de darte un mejor consejo que un abogado, que un médico, que un veterinario o que un psicólogo incluso, con los riesgos que de momento todavía tiene la inteligencia artificial, ¿vale? ¿En qué época entonces estamos ahora? Si no estamos en la época del conocimiento, porque todo el mundo tiene acceso a ella. Estamos en la época de las cosas que no me va a aportar la inteligencia artificial, que son los rasgos y capacidades humanas. ¿Qué no me va a aportar la inteligencia artificial? No me va a aportar creatividad, no me va a aportar capacidad crítica, no me va a aportar liderazgo inspiracional. Esas son las habilidades que realmente hay que desarrollar porque son las que van a marcar la diferencia entre las empresas, entre unas empresas y otras. Al final todo el mundo le va a preguntar a ChatGPT y va a saber perfectamente el artículo de la Constitución que defiende lo que quieres defender. El cómo lo cuentas, el cómo lo aplicas, el cómo lo interpretas, el cómo lo planteas es lo que va a hacer la marca, lo que va a ser marca de diferencia para las compañías. ¿Cómo deben hacerlo las compañías para desarrollar estas habilidades? Sobre todo cuando no vienen desarrolladas de forma natural en nuestra educación. Es más, pongo siempre el ejemplo de no nos enseñan a hablar en público, lo que es peor. Cuando somos pequeños, no nos enseñan, sino que yo iba con muchas notitas a mi madre donde ponía Soraya habla mucho y me decían, calla más y que me callase. Habla menos y escucha más. Y decía, vale, cuanto menos hable, menos entreno esa habilidad, ¿no? No nos hemos dado cuenta, pero la formación, la educación de antaño era la educación en la que se trataba de transmitir conocimientos y ya no estamos, ya no es necesario, por eso es necesario, tan necesario este cambio. Ahora vuelvo a la pregunta para no dejarla sin responder de ¿qué deben hacer las compañías para conseguir desarrollar estas soft skills? Yo creo que plantear el trabajo de forma diferente. En la educación ya se está haciendo. Antes nos decían, tema 1, para el lunes, examen, que estaban potenciando tu capacidad memorística. A lo mejor un poco la creativa si eras capaz de pensar cómo hacías la chuleta. Y la artística, si la hacías chula, ¿no? Pero no, fuera de broma. Ahora ya está cambiando. Se trabaja por proyectos. Y los resultados son mejores. ¿Por qué? Porque está demostrado que los proyectos desarrollan diferentes soft skills. ¿Qué tipo de soft skills? Soft skills como trabajo en equipo, como la capacidad crítica, como la habilidad de comunicar una idea, influir y convencer de ella. Entonces, para mí, uno de los dos elementos que yo os voy a intentar contar hoy de cómo las empresas deben intentar desarrollar esas habilidades es, primero, trabajando por proyectos. Creo que eso además, intrínsecamente, hace que las personas vayan cogiendo diferentes roles. Hoy soy el líder porque soy el experto, pero es que mañana puedo no ser el experto y soy el más creativo porque no sabía de esta temática y lo veo desde otro prisma porque tengo una formación diferente, ¿no? Gracias a la diversidad. Trabajar por proyectos para mí es brutal, pero además meter gamificación, hacer que la gente se lo pase bien, de verdad es el antes y el después
del desempeño excelente de nuestros trabajadores. Vamos a pensarlo desde el punto egoísta de la propia empresa. Si un trabajador tiene que hacer una tarea, la misma tarea, porque la tarea puede ser tan repetitiva como tener que llamar a un cliente o tener llamadas telefónicas desde un contact center. ¿Cómo puedo hacer que eso sea divertido? ¿Cómo puedo hacer que eso cale, que me lo pase bien, que tenga una orientación a objetivos mayor? Con la gamificación. No hay otra, no hay otra forma de hacerlo. Para mí esas son las dos claves. Gestión por proyectos, ligada a la gestión por objetivos, y gamificar, para que esa motivación intrínseca seamos capaces de llegar a todo el mundo. Y luego te hablaré un poquito más de la motivación intrínseca y la dificultad que conlleva el hacer clic en todas y cada una de las personas que tenemos en las compañías, porque a cada una nos motiva una cosa totalmente diferente. Me he quedado un comentario que ahora, después de todo lo que has dicho, pero no quiero dejar de decirlo, y es que cuando has comentado que cuando somos niños no solo no se nos fomenta hablar en público, sino que se nos reprende, ¿no? En nuestra época, ojo, que hoy en día ha podido cambiar. Vale, yo te digo, mi sobrina Sara acaba de cumplir 8 años y las notas pone que habla demasiado en clase. Se sigue haciendo. Bueno, es que aparte de eso, otra cosa que nosotras, mujeres, sufríamos en aquella época, eran muchos mensajes del tipo, calladita estás más guapa, ¿no? Que ahí te están dando mucha información. O sea, tú no estás aquí para hablar, no estás... Es decir, que además el hecho de ser mujer no nos favorecía, ¿no? Cuando queríamos exponer nuestras ideas o convencer al resto de algo, afortunadamente esto ya ha cambiado en algunas zonas del mundo y bueno, pero no quería dejar de decirlo porque es que no es solamente la época que nos ha tocado, también el género que nos tocó. Uf. Y Soraya, siguiendo con este tema de que estabas diciendo, ¿no? Formar por proyectos o colaborar en las empresas también, ¿no? Por proyectos y además enfocados en objetivo y de una forma divertida. Si lo llevamos en concreto al departamento comercial, ¿qué podríamos hacer ahí, no? Yo creo que ¿Qué ideas tienes ahí? se multiplicarían exponencialmente los resultados, sin lugar a dudas, porque además se junta que el perfil comercial es un perfil con rasgos muy característicos, es un perfil muy dominante, muy orientado a los objetivos, muy influyente, muy orientado también a hablar con otras personas. Entonces, meter gamificación, meter objetivos por retos, meter objetivos, ojo, por retos estoy hablando de objetivos cuantitativos, pero también cualitativos. Y yo creo que yo creo no, seguro, porque ya lo he vivido, para este tipo de departamento no solo las redes de ventas, sino también, como os comentaba antes, los departamentos de atención al cliente, pero multiplica las ganas y multiplica la actitud, y más con estos perfiles. ¿Qué cosas podríamos o qué cosas se pueden hacer? Sin lugar a dudas, vamos a hablar de gamificación para redes de ventas y vamos a hablar de aspectos de gamificación que no encajan en redes de ventas. Por ejemplo, hablamos de elementos como los rankings, ¿no? Los perfiles más comerciales, más, como digo yo, dominantes, influyentes, pones un ranking en su vida. A un área comercial, ponle un ranking. Y si no quieres, porque tu cultura como empresa no es competitiva, ponle un ranking por grupo, por equipo, que te aseguro que eso va a ser brutal, porque no solamente voy a intentar que mi grupo gane, sino que voy a ayudar a las personas que hay dentro de mi grupo. Hay perfiles a los que el ranking no encaja y hay culturas en las que el ranking no encaja, pero hay muchas otras formas de gamificar. El storytelling, el engancharse, el meterse dentro de un rol y pensar que eres una persona diferente, engancha, y eso es gamificación. A los comerciales les encantan vivir 1000 vidas. Son perfiles que les encantan hoy asumir un rol y mañana afrontar un reto diferente. Lo bueno que tienen Game-Based Learning es que con los diferentes storytelling que tienen, permite que cada día sea una aventura, cada videojuego sea una aventura, cada proyecto sea una aventura. Y luego hay otros elementos que para mí motivan más incluso que el ranking, y estos ya son más generalizados para cualquier perfil, que son las medallas. Se utilizan mucho con niños, es curioso, pero con adultos también funcionan. Y no necesariamente eres el mejor, puede ser el más rápido, puede ser el más algo, el que más ayuda. Y esto funciona muy bien y te permite tocar esa tecla que decíamos antes de la motivación intrínseca para cada una de las personas de la compañía. Entonces, para mí, el
las medallas al mejor algo siempre motivan mucho más, siempre generan ese, pues a lo mejor no me motiva ser el mejor, ni ascender, ni promocionar, ni ganar más dinero, pero me motiva, pues eso, ser el que más ayuda. Bueno, con este tipo de gamificación yo creo que tocas muchas palanquitas y aumentas la probabilidad de tocar todas las palanquitas. Y este tema que antes nos has dicho, luego os contaré más de la motivación intrínseca, nos interesa muchísimo. O sea, realmente cuando una empresa va creciendo y dejas de conocer personalmente a todos, ¿no? Esto también sale, bueno, en Sapiens, ¿no? Y Harari lo dice mucho, a partir de 50 personas empieza a ser muy difícil mantener esa tribu, ¿no? ¿Cómo hacemos para identificar y fomentar esa motivación intrínseca? Porque primero, lo que tú decías, es que no es la misma para todos, es que no es el dinero siempre, es que a veces es el tiempo, es que a veces es, oye, que me han dicho que soy la persona que más alegría da a esta oficina. A veces es que te escuchen, Que me interese por ti, que te pregunte, y hay otra gente que no quiere que le preguntes. A veces que me reconozcas en público y hay gente que se muere de vergüenza cuando le reconoces en público. Claro, es que esto es un temazo, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Cómo abordamos esto? Creo que es muy fácil, Andrea. Me vas a decir, claro, vas a venir tú a descubrir la rueda. Creo que es súper fácil y es hablando, es comunicándonos y es preguntando. Cuanta más información tengas sobre una persona, más probabilidad tienes de saber qué es lo que la motiva y con lo que no la motiva para no gastar recursos. Pero yo te diré, yo de esto estaba convencida desde antes de salir de la carrera, pero me terminó de convencer un videojuego fantástico que jugué que se llama Pacífica, que te cuenta precisamente eso, de estos son los recursos que tienes para motivar, esta es la gente, no los utilices porque te quemas los cartuchos. Primero, tienes que saber qué es lo que le motiva a la persona, qué es lo que le hace brillar los ojos y luego ver si se lo puedes dar o cómo se lo puedes dar. Ese es lo malo que tienen las empresas más grandes, que tiene que ser una política común para todo el mundo. Pero para eso están los niveles. Es decir, un buen líder tiene que saber lo que le motiva a su equipo y una buena empresa debe darle suficientes herramientas a un líder para saber qué es lo que tiene que utilizar para motivar a cada una de las personas de su equipo. El café para todos hace muchísimos años que ya no existe. Un horario más reducido te puede motivar o no. Vacaciones en fechas como agosto te pueden motivar o no. Es que depende. Entonces, para mí es muy fácil. Comunicación. Solo podemos saber qué es lo que le motiva a una persona cuando la preguntamos. Al final, bueno, a lo largo de varios podcasts siempre como que volvemos al tema de la importancia del middle management, ¿no? De esa franja que tienen como que reciben la información de arriba, pero es que luego hay que ponerla en práctica aquí abajo. Y lo que tú decías es que obviamente el CEO, el consejo de dirección no va a conocer a todo el mundo, pero tú conoces a tus, me invento 7, 8, 10 personas que te reportan, ¿no? O 4, las que sean. Pues tienes que bajar y no simplemente bajar la política y ahí te va, sino adaptarlo un poco o intentar escuchar bien y bueno, y también hacia arriba lanzar los mensajes oportunos para poder hacer que todos estén muy motivados, que al final el objetivo de todos es, o sea, si todos cumpliéramos nuestro objetivo, la empresa tiene el objetivo de, obviamente, si no es una ONG, ¿no? Y si es una ONG tendrá otro objetivo, pero que se consigue a través de personas. Y esto lo vuelvo a unir a lo de la inteligencia artificial porque precisamente lo que acabas de decir es algo que no puede hacer la inteligencia artificial, ¿no? Lo que decías al principio, ¿cuáles son las habilidades que tenemos que fomentar en las empresas? Pues lo que nos hace personas, ¿no? Mira, hablamos de liderazgo inspiracional, porque aunque tú enseñes los conocimientos y enseñas a tu capa de middle managers a que para motivar a una persona tiene que seguir un proceso que pasa por una recogida de información, por una serie de preguntas inteligentes o poderosas. Otro curso me parece muy bueno vuestro, ¿verdad? ¿Cómo puede ser eco? Y después de eso, el cómo influyes, cómo convences para conseguir que te permitan dar esas cosas. Otro curso también muy bueno vuestro, el de chocolate. Es que, fijaros, lo tenéis todo, ¿eh? Todo lo importante. En un catálogo tan Todo lo amplio importante. es imposible decir que no nos han dado las herramientas para poder ser buenos profesionales. Pero fíjate, el liderazgo inspiracional va más allá. Es decir,
Si nos planteamos si la inteligencia artificial a fecha de hoy podría hacer esto, seguir un proceso, hacer las preguntas, podemos a fecha de hoy casi responder que sí. Posiblemente en 3 años te pueda decir que sí, pero luego hay un liderazgo unido a este que es el inspiracional. Y ese no lo hacen las máquinas. El liderazgo que hace que alguien te mire con brillo en los ojos intentando verse reflejado en ti, en tu forma de vida, en tu forma de actuar, en tus valores. Eso nunca nos lo va a dar la inteligencia artificial. Yo, fíjate, como psicóloga siempre digo, la inteligencia artificial es solo un medio para conseguir un fin. Tenemos que centrar al humano, el ser humano tiene que nunca dejar de ser el centro de todas estas tecnologías. Totalmente, porque si no deshumanizamos, o sea, al final la tecnología es tecnología, ¿no? Y hablando un poco de la formación integrada, ¿cómo crees? Bueno, ya nos has dicho, ¿no?, que hay ciertos procesos que crees que en 3 años o que estamos cerca de conseguir que se pueda automatizar en el flujo de trabajo y digamos, utilizar la IA para que todo sea más fluido, más rápido, más eficiente. Pero a la vez, ¿cómo crees que deberíamos meter esa parte como más informal, ¿no? Que no todo sea, que no estemos aquí metidos en la típica fábrica de Ford, pum, pum, pum. Oye, somos eficientes, pero también somos personas. Entonces, ¿cómo debemos no pasarnos tampoco con esa parte de eficiencia o de la tecnología, de la IA, y considerar que todos tenemos nuestros anhelos y un poco volver a lo mismo? ¿Cómo se consigue ese equilibrio? Que yo creo que es muy difícil, ¿no? Que ahora mismo vamos hacia allá y no sabemos dónde está ese equilibrio, ¿no? Yo creo que es complicado buscar el punto intermedio. Creo que la inteligencia artificial nos va a quitar aquellas tareas en las que no aportamos valor y va a dejarnos en aquellas tareas que sí que realmente aportan valor. Entonces yo creo que el ser humano en menos de 10 años va a dejar de hacer tareas repetitivas para concentrarse en trabajar menos horas al día y trabajar solo en aquellas en las que requieran de un pensamiento crítico, de un contacto con otras personas. Fíjate, todas las funciones más humanas que ahora va a ser, yo creo que se va a disparar a nivel de sector, como ahora cada vez más necesitamos el humano que me escucha, que no solamente el psicólogo, también el trabajador social. Tú, anciano, no le puedes poner a hablar con la inteligencia artificial, por mucha empatía que le metas a la inteligencia artificial, porque al final no va a tener ese calor que tiene una persona que te va a tocar el hombro. Totalmente. Y bueno, y esto unido a ahora la vuelta, ¿no?, a la formación profesional, que tanto se está invirtiendo en que en nuestra época estaba denostada. O sea, era, este para FP, ¿no? Y ahora fíjate. Y ahora fíjate. Es decir, es que tú tienes un problema en tu casa y necesitas un carpintero y eso no te lo va a hacer la IA. Y a ver, quien viene a tu casa igual te dan cita para dentro de 3 meses. Entonces, es como nos estamos dando cuenta de que las cosas más artesanales, que lo mismo es una persona que te escucha, como una enfermera que te trata con cariño y que sabe de lo que está hablando, como una persona que está, un fontanero, no sé, todo eso no podemos perderlo, ¿no? Y durante años no se le ha dado importancia y resulta que es lo más importante, o sea, es de lo más importante. Y sí, y esto, pues como tú también dices, a ver, en cuanto a toda esta revolución de la IA, hay otra cara también, ¿no?, que no estamos tocando aquí y que hemos dicho al principio, vamos a centrarnos en lo positivo, es verdad, pero también tenemos que ser conscientes, y nosotros de hecho tenemos un juego cripto que va sobre ciberseguridad que estamos actualizando para meter todo este tema. Tenemos que ser conscientes de que la IA también puede ser una herramienta para hacer el mal, ¿no? Y en este sentido, el intrusismo un poco profesional o no solo los peligros de la IA en cuanto a ciberseguridad, que aquí mismo hemos hecho una prueba, nos han llamado con la voz de nuestros jefes para hacer algunas acciones y, oye, algunos hemos caído y otros no. Quiero decir que al final, como tú bien sabes, con la voz, la imagen, o sea, puedes utilizarlo para
fines que no son para los que está pensado, ¿no? Entonces, aparte de eso, ¿tú cómo dirías o cómo tratarías este tema? Pues eso, con las personas que tienen un poquito más de miedo dentro de todas las organizaciones. No voy a decir por edades, porque luego hay gente de edad avanzada que acoge los cambios muy, 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 muy bien. Pero en general nosotros sí, que hablando con empresas, con nuestros clientes, sí que notamos esa inquietud en que los equipos pues todavía tienen un poquito de miedo y esas reservas a, bueno, a ver, pero esto es seguro o me resisto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos con esto? ¿Qué tipo de formaciones o tú cómo abordarías esto para un departamento de people que necesita dar las herramientas para ser más eficientes, pero a la vez también no quitar el miedo, pero bueno, digamos, dar la formación para que todo se haga en un entorno seguro? A ver, los riesgos existen y quien los niegue miente o por lo menos los desconoce. Yo creo que el primer paso va en camino de saber, de conocer estos riesgos, de saber qué es lo que puede pasar o qué es lo que nos pueden hacer. Y para eso, como comentabas tú, hay cursos que te hacen consciente de que existen esos trucos. Entonces ya te permiten, si te quieren engañar, es como robarte en casa. Por mucha alarma que tengas, te pueden, si quieren robarte, te van a robar, por mucha cerradura que tengas fuerte. Pero sí es verdad que si tú tienes cerraduras, si tú tienes alarmas, si tú tienes cartel, pues la probabilidad de que vayan a tu casa va a ser menor. Es decir, hay una serie de barreras que se pueden poner para que no caigas. El dar información de cómo funcionan este tipo de modelos, el cómo estamos regalando información sin ser conscientes, el qué es lo que estamos contando, yo creo que es la clave. Te pongo un ejemplo. Yo hoy estoy hablando con mi marido y estoy hablando de, por ejemplo, de Estados Unidos, de Atlanta. Y esta misma noche va y me salta un anuncio de viaja a Atlanta por... Bueno, a mí me hace gracia porque digo, mira qué buen servicio que están adaptando su oferta a mi necesidad porque me han escuchado. Bueno, tenemos que ser conscientes que sí, es un buen servicio, pero por otro lado es una manipulación. ¿Por qué? Porque están cogiendo datos míos para, cuantos más datos tengan, más capacidad, más posibilidad tienen de manipularnos. Porque hay muchos estudios científicos que demuestran que las personas estamos hechas por patrones y nada mejor para la inteligencia artificial que tener mucha data para hacer patrones. Y aunque pensemos, no, a mí no me engañan, sí, porque tú eres el patrón parecido, por eso Amazon, cuando compras el objeto A, te recomiendan otros compradores como tú compraron también el B y el C y dices, anda, pues me hacían falta. No te hacían falta. Lo que pasa es que eres un patrón, cariño. Entonces, ahí hay que ser consciente de que puedes verlo como qué buen servicio. Me he comprado unos AirPods y me ha recomendado una funda para los AirPods, que es súper mona porque soy chica y es rosa y es de Hello Kitty. Yo qué sé, se me ocurre. Pero también hay que ser conscientes de que por detrás hay un objetivo malicioso que es la venta. Entonces, siendo consciente de eso, ya tú decides, no, solo necesito mis AirPods. Pues solo me compro mis AirPods. O me dejo influir y entonces cae la fundita de Hello Kitty. Yo creo que el primer factor fundamental para quitar el miedo es el conocimiento. A mayor conocimiento, menor incertidumbre. A menor incertidumbre, menor miedo. Estoy convencida que si aquí hacéis una formación donde os cuentan el tipo de engaños que existen, uno de ellos que os van a contar es el entrenamiento de la voz de CEO. Y la vez que te llame un CEO, vas a tener medidas para intentar ver si realmente es tu CEO o es alguien que del lado oscuro que te la está intentando colar. Pidiendo puede ser algo acorde a lo que sería la realidad en la empresa o algo que realmente te podría pedir o no. O sea, también discernir, ¿no? Un poco lo que tú decías, pensamiento crítico. Oye, pero no te cuesta nada agarrar el teléfono y hacer una llamadita tú y decir, oye, ¿esto bien? ¿O ¿Qué todo necesitas? bien? Y ya los cazas, cierto. ¿No? Es cierto. Pues Soraya, estamos acercándonos al final. O sea, no queremos terminar porque la verdad que podríamos estar aquí 3 días contigo. Vamos a hacer lo que llamamos una ronda de ping-pong, ¿vale? Que son como preguntas rápidas para cerrar el episodio, para que tú nos respondas lo primero que te viene a la cabeza, ¿vale? Venga, va. Primera, algunas son un poco capciosas. Primera, ¿IA o gamificación? Las dos. Las dos. Me traía una frase pensada, inteligencia artificial gamificada o gamificación basada en inteligencia artificial. Las dos.
las dos. Estoy de acuerdo. ¿El mayor reto de la formación corporativa hoy en día es? Es el engagement, sin lugar a dudas. La gente no quiere formación. ¿Por qué? Porque estamos hipersaturados de formación y de información. Estamos sobresaturados. Y el mayor problema aquí sale porque la información que nos dan y la formación que nos dan tiene diferentes niveles. Muy buenos, malos y nefastos. Pero todos estos nefastos están haciendo que yo cada vez quiera menos de esa formación, porque la probabilidad de coger la información o la formación buena es más escasa. Engagement. La gente ya le cuesta, tiene pereza. ¿Por qué? Porque ha recibido, primero, porque la oferta es brutal, y la segunda, porque la mala oferta es todavía mayor. ¿Lo que más te gusta de trabajar con tecnología es? Que prototipan lo imposible, que te hacen real el futuro. O sea, que me permiten visualizar algo en lo que me dijeron hace 12 años, Soraya, estás loca, y de repente ahora, Soraya, eres una visionaria. En que hacen real, hacen posible los sueños. Si pudieras tener un superpoder para mejorar la formación corporativa, ¿cuál sería? Lo tendría seguro. Sería ser capaz de generar la chispa en cada persona para detectar cuál es su motivación intrínseca. Ese es el superpoder. Si tú eres capaz de en cada persona hacer clic con la chispa, esa persona se va a convertir en un devorador de formación. ¿El futuro de la formación con IA es? Prometedor, alucinante, que mira que me haya nacido unos años más tarde. Es fascinante. Es que me gustaría estar aquí dentro de 50 años. Bueno, ¿quién dice que no estarás? ¡Ojo! Uy, 50. Espero. Me voy a cuidar. Bueno, Soraya, pues con esto hemos terminado la ronda de preguntas. Para mí ha sido un placer máximo tenerte aquí y poder conversar contigo. ¿Hay alguna frase final que nos quieras decir, algún pensamiento con el que nos quieras dejar antes de retirarnos? Creo que es importantísimo que sepamos que la inteligencia artificial va a tener muchas capacidades de entrenar, de formar, de gamificar, de motivar, pero nunca nos va a sustituir. Y yo siempre cuando termino mis charlas hago esta pregunta: ¿te gusta que te atienda por teléfono una persona o una máquina? Creo que todos tenemos la misma respuesta. Muchísimas gracias, Soraya. Y muchísimas gracias a todos vosotros los que estáis ahí escuchándonos o viéndonos. Si os ha gustado este capítulo, ya sabéis, van a venir más. Suscribíos al canal y en cualquiera de las plataformas de podcast nos vais a poder encontrar también. Muchas gracias por todo y hasta el siguiente capítulo.